tal si te tomas este momento para clamar al Señor y dejar delante de su altar todo lo que causa tristeza, todo lo que te causa afán, como dice Filipenses 4:6, que dejemos toda ansiedad, todo afán delante del Señor en oración y ruego. Así que hoy, delante de ti, Papá Dios, queremos colocar nuestras peticiones, todas nuestras súplicas. Sabemos, Señor, que como familia en Cristo estamos unidos, ayudándonos los unos a los otros, intercediendo los unos por los otros. Así que hoy, Señor, queremos pedirte que tomes tú, Señor, el control de cada situación, Señor, que se está presentando en nuestras familias, en nuestras vidas, que nos están quitando la paz. Hoy te pedimos, oh Dios, que seas tú, Señor, proveyendo lo necesario económicamente, Señor. Hay muchas familias de la iglesia que están pasando en este momento algún tipo de necesidad económica, producto de que no pueden trabajar o que sus empresas, Señor, no están abriendo. Tal vez, Señor, su trabajo en este momento se ha visto afectado. Señor, te rogamos para que tú les proveas abundantemente. Gracias, Señor, porque sabemos que así como tú les das, ellos te dan a ti, Señor. Gracias porque las personas, Señor, de corazón generoso que están devolviendo, bendito Dios, lo que tú les has dado con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus limosnas. Gracias, Señor, por sus vidas y provéeles cada día más, Señor. Gracias por la generosidad que pones en su corazón. Hoy los bendecimos, Señor. Y de esa manera, Señor, queremos clamarte también por las familias que en este momento, Señor, tienen una petición especial que hacerte delante de tu altar, Señor, queremos colocarlas. Tú conoces sus corazones, tú conoces lo más profundo de su ser y sabes en este momento que necesitan. Estamos aquí reunidos, Señor, unidos para que tú, Señor, seas hablando a nuestros corazones y seas tú tomando el control. Que tal vez, Señor, en nuestro afán, en nuestra ansiedad, hemos querido, Señor, solucionarlos a nuestra manera. Hoy te clamamos, oh Dios, para que seas tú, Señor, dándonos, Señor, esa salida, esa respuesta, y que seamos sensibles a tu voz. Salgo a recorrer las calles donde quise hacer el bien y sin querer vi detalles, cosas que debo aprender, que no es suficiente con querer las alas quebradas envolver. Y no es suficiente, porque lo que necesita es como el sol resplandecer y surcar los aires, como las gaviotas vuelan al atardecer, y dar vuelta al mundo y en solo un segundo renacer, volver a la armonía del amor, dejar las noches frías sin calor, vestir las alas nuevas de verdad, dejar atrás la celda y recobrar la libertad.
con querer las alas quebradas envolver. Y no es suficiente, porque lo que necesita es como el sol resplandecer y surcar los aires como las gaviotas vuelan al atardecer y dar vuelta al mundo y en solo un segundo renacer, volver a la armonía del amor, dejar las noches frías sin calor, vestir las alas nuevas de verdad, dejar atrás la celda y recobrar la libertad, volver a la armonía del amor, dejar las noches frías sin calor, vestir las alas nuevas de verdad, dejar atrás la celda y recobrar la libertad. Vuelo de libertad. Eres tú la razón y el motivo de mi voz. Puedo sentir como arde hoy tu amor en mi corazón, llenando todo mi ser, llenando todo mi
que el sol. Te vi venir como la luz que acaba con la oscuridad. Es tu amor, amanecer, que desvanece las tinieblas, brillando más que el sol. Es tu amor que me da la fuerza, llena mi alma y la alimenta. Tu amor, Jesús, Señor. No temeré si tú estás conmigo, no moriré si tu amor me guarda. Tu amor, Jesús. Es tu amor que me da la fuerza, llena mi alma y la alimenta. Tu amor, Jesús. No temeré si tú estás conmigo, no moriré si tu amor me guarda. Tu amor, Jesús. Yo del amor sabía muy poco hasta que tú me amaste a mí. Me amaste tanto hasta la muerte que ya no pude resistir tu amor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás, Señor, en este lugar y porque tu presencia, Señor, se manifiesta en medio de tus hijos. Y gracias, Señor, hoy te damos por la vida de Paulita, Señor. Gracias por la palabra que tienes, Señor, a través de ella para nosotros. Hoy te pedimos que la bendigas, Señor, que tu Espíritu Santo sea usando, Señor, su vida grandemente como hasta ahora. Haznos sensibles, oh Dios, a la voz que tú, Señor, a través de ella estás hablándonos, y permítenos, oh Dios, ser tierra fértil, que tu palabra, Señor, llegue a nuestras vidas y podamos aplicarla, Señor. Y gracias por ella, gracias por su familia, gracias, Señor, por lo que nos enseñas el día de hoy. Delante de tu altar, Señor, quedamos, y que seas tú, Señor, el que ministre, Señor, nuestras vidas en este tiempo. Te damos todo el honor y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén. Y eso es suficiente para que las plantas sobrevivan, siempre que se hayan adaptado adecuadamente. Sobre la arena vemos una bola de ramas resecas. Si el viento es lo bastante fuerte, pueden desplazarse. Esta planta podría llevar muerta más de 100 años. Y sin embargo, no todo está perdido, porque es una rosa de Jericó, llamada en inglés planta de la resurrección. Por aquí solo llueve 1 o 2 veces al año. Pero si llevas décadas buscando agua, eso puede ser más que suficiente. Las ramas muertas absorben agua y se despliegan en cuestión de minutos. Pero la rosa de Jericó necesita que se produzca un segundo milagro. La lluvia debe caer sobre sus ramas antes de que se sequen y vuelvan a cerrarse.
En cuestión de horas empiezan a surgir brotes. En apenas unas semanas florecen y producen sus propias semillas. Antes de que puedan crecer más, el sol acaba con ellas. Pero sus semillas quedan ahí, preparadas para cuando regrese la lluvia, aunque sea dentro de 100 años. Quería aprovechar este corto video para introducir el tema que quiero compartirles hoy. Pues realmente esa planta, la rosa de Jericó, conocida pues como popularmente, pues es algo muy curioso, ¿no? Y uno podría como reflexionar muchas cosas al respecto. Y algo que me llama la atención es porque aparentemente uno podría decir es una planta que nunca se extermina, que nunca se acaba en el proceso. Y tendríamos, pues, digamos, desde dos puntos de vista. Una, de pronto el poder mirar las situaciones, las circunstancias de nuestra vida como en esa misma condición. Vemos que es una flor que surge y es del desierto, ¿sí? A diferencia de las flores que comúnmente nosotros conocemos, donde se ve todo su esplendor, su belleza, su colorido, esta es una especie completamente diferente por las condiciones en las cuales ella se da. Pero también está que en medio de este proceso, pues ella sobrevive pese a las circunstancias adversas, ¿verdad? Y también podríamos ver otra particularidad en esta planta, y es que, pues por las condiciones en las que está, no es una planta que, digamos, que eche raíces profundas, que se siembre y que se plante en algo estable, sino que anda como divagando, llevada por el viento de un lugar a otro, hasta donde pueda llegar y recibir el milagro que espera, que es que pronto haya algo de agua para poder botar nuevamente sus semillas y seguirse, ¿cómo decirlo?, multiplicando. José tenía 30 años cuando empezó a servir al faraón, el rey de Egipto. Se fue de la presencia del faraón y viajó por toda la tierra de Egipto. Durante los 7 años de abundancia la tierra produjo bastante. Él juntó todo el alimento de los 7 años que hubo abundancia en la tierra de Egipto y lo almacenó en las ciudades. En cada ciudad almacenó el alimento de los campos que lo rodeaban. Entonces José almacenó mucho trigo, tanto como la arena del mar. Había tanto que dejó de medirlo porque no se podía medir. Antes de los años de escasez, José tuvo 2 hijos con Asenath, hija de Potifera, el sacerdote de la ciudad de On. José llamó a su primer hijo Manasés porque dijo: Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a la familia de mi papá. A su segundo hijo lo llamó Efraín, pues dijo: Dios me ha dado hijos en la tierra en que he sufrido. Los 7 años de abundancia en la tierra de Egipto terminaron, y los 7 años de escasez comenzaron a llegar tal como José lo había dicho. En todos los países había escasez, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando la comida empezó a escasear en toda la tierra de Egipto, la gente comenzó a implorar al faraón. El faraón les dijo: vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Cuando la escasez se esparció por todo el país, José abrió sus bodegas
y comenzó a venderles trigo a los egipcios. La escasez era muy grande en todo Egipto. Gente de todo el mundo fue a Egipto a comprarle trigo a José, ya que era muy grande la escasez en todo el mundo. Miramos que José fue un hombre que antes de llegar a asumir esa responsabilidad y que Dios le permitiera pues estar como gobernador en Egipto, vivió muchas situaciones que afectaron su vida, ¿cierto? Recordemos que él fue traicionado por sus hermanos, que lo vendieron como esclavo y llegando a Egipto, pues también tuvo una situación con la esposa de prácticamente quien lo había comprado, tentado sexualmente, y por él actuar y hacer lo correcto, digámoslo así, por vivir conforme a los principios que él había aprendido y conocido, y no acceder a este tipo de tentación, pues terminó en la cárcel, terminó preso. Y cuando uno mira esa historia, pues uno dice es una situación muy triste, ¿verdad? En medio de todas esas circunstancias, igual transcurrieron varios años porque pues no fueron situaciones que se dieran una un día y la otra el otro día, pero igual son situaciones que marcan, que afectan emocionalmente en la vida de José, pero pese a todo ello, igual vemos que José mantuvo una actitud, eh, ¿cómo decirlo? Aparentemente podría verse como algo anormal, entre comillas, como un hombre de mucha confianza, como un hombre con mucha esperanza, como un hombre con su mirada puesta en Dios, independientemente de todo lo que hubiera podido pasar, sufrir, experimentar. Lo que nos permite conocer la historia en la vida de José es que su fe, su amor por Dios nunca menguó, ¿sí? Nunca se limitó a pesar de todo lo que vivió. Ya mirando en el pasaje que estamos compartiendo, que leíamos hace un momento, el poder considerar cuál fue esa actitud y mirar en la vida de José, en su experiencia como tal, cómo él asumió esas circunstancias adversas y cómo Dios obró en medio de esas situaciones y le permitió ver a él su poder, su respaldo, su gloria y entender pues el propósito también. Cuando antes de José asumir el cargo allí como gobernador, bueno, Dios permitió ciertas situaciones y obró en la vida de José de una manera sobrenatural, que él pudiera a través de los sueños, porque recordamos que José desde muy pequeño, pues Dios se manifestaba su vida y le hablaba y era a través de los sueños. Muchos de ellos, pues él ni los lograba todavía como conocer ni interpretar, pero igual Dios siempre estuvo presente en ese proceso de su vida, que ya tiempo después es que él viene como a comprender y a entenderlo, ¿sí? Pero algo que a mí me llamaba mucho la atención en medio de esta historia en José y me llama la atención, es que cuando el faraón, porque sí es cierto, el faraón pues lo hace llevar y lo hace llamar porque él fue el único que pudo como interpretar el sueño que el faraón tenía, es lo que el faraón pudo ver en él, ¿sí? Y en estos momentos de situación, de crisis, de dificultad, en el que nosotros como hijos de Dios, me hacía pensar en eso, ¿no? ¿Qué características, qué actitudes pueden evidenciar los demás en nosotros como hijos de Dios en medio de esta situación? Pues no digo que
que José no fuera humano y que de pronto no tuviera debilidades o que fuera un hombre perfecto. Pues en el texto de la palabra de Dios, en la Biblia como tal, pues no nos describe así como debilidades puntuales o muy marcadas, porque yo me imagino que igual, como todos nosotros, también ha tenido sus debilidades. Pero en este texto exalta de él esos atributos, esas cualidades, esas características que por algo Dios permite que estén allí y no otras cosas, ¿sí? Y está en lo que el versículo, en un versículos que anteceden a en los que leímos, que es del mismo capítulo 41, el versículo 38 al 41, ¿sí? Les voy a leer en esta versión que tengo aquí, que es una traducción del lenguaje actual. Y el rey les comentó, en ningún lado vamos a encontrar a nadie más inteligente que este joven. Por eso le dijo a José, Dios te ha dado a conocer todo esto, y eso quiere decir que no hay nadie tan sabio e inteligente como tú. Por eso, a partir de este momento, quedas a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo. Todos en Egipto tendrán que obedecerte, solo yo tendré más poder que tú, porque soy el rey. Y en otra versión encontraba como, podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios. Y a José le dijo, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Y yo he estado como reflexionando en esto, ¿no? Qué bueno y qué bendición sería que realmente en medio de todas estas situaciones que se han presentado y de la crisis que vemos a nuestro alrededor, nosotros como hijos de Dios pudiéramos evidenciar o manifestar estas cualidades, estos atributos, estas características, ¿sí? ¿Y qué es lo que vemos según lo que nos permite conocer la palabra de Dios? Que José era un hombre guiado por el Espíritu de Dios, ¿sí? La presencia de Dios se evidenciaba en él, se manifestaba de una manera natural, ¿no? No forzada, no era un hombre que mostrara una fe fingida, ¿sí? O una piedad fingida, sino que naturalmente tanto así porque pues conocemos que los egipcios pues ellos eran politeístas y creían en cualquier cantidad de cosas y adoraban cualquier cantidad de cosas, que reconocer pues al Dios en el cual el pueblo de Israel creyera, pues era una cosa, pues lo vemos incluso desde la época de Moisés y demás, pero igual, como creían en tantos dioses, pues de alguna otra manera podrían darle un reconocimiento que sí había un Dios del pueblo de Israel, pero pues no que ellos estuvieran dispuestos como a reconocerlo, a adorarlo, a buscarlo. Y este faraón logró ver en él ese atributo, ¿sí? Y qué bonito, pues, uno poder en estos momentos que así se viera, ¿no? Que así se manifestara, que así se evidenciara en nosotros la presencia de Dios y el ser guiados por el Espíritu de Dios. Nosotros casi siempre hablamos de la llenura del Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, que busquemos ser llenos del Espíritu Santo, pero a veces es algo que se queda solamente como en que lo tenemos como conocimiento, lo sabemos, pero en la práctica pues no pasa nada, ¿sí? Otra de las actitudes, de los atributos que se destacan en José en medio de todas esas situaciones y a pesar de todo lo que él vivió es la sabiduría. Y no porque él lo dijera, sino porque realmente lo que en su forma de ver la vida, en su forma de actuar, pues se evidenciaba también. Y no hablamos de una sabiduría humana, como a veces nosotros
consideramos que es la sabiduría, o sea, como que hay ser sabio es ser muy, de estar lleno de mucho conocimiento, sino el nosotros, el poder conocer, entender, comprender lo que está pasando y saber cómo actuar en medio de ello, ¿cierto? Y si hay conocimiento, pues saber cómo aplicarlo para poder producir o generar un bien, un beneficio. No se habla de sabiduría, de llenarse de mucha teoría y conocimiento. También en el pasaje que leíamos ahora nos permite ver que José logró no solamente llamar la atención del faraón porque él veía que en él había como la presencia de Dios, que el respaldo de Dios, sino que es el resultado de la fidelidad de José hacia Dios. José era un hombre fiel a Dios y eso trajo como, ¿cómo decirlo? Como fruto que él también pudiera mostrarse y ser fiel a quien de alguna u otra manera estuviera ligado con él afectivamente y estuviera dispuesto también como a ser o fuera un instrumento de bendición para su vida, porque de alguna u otra forma Dios convirtió toda esa situación para que se dio, para que este hombre, este faraón, se convirtiera también en un instrumento de bendición para la vida de José, de poderlo colocar en ese lugar tan importante, delegarle tal responsabilidad y sobre todo vemos la confianza teniendo en cuenta que José no era egipcio, que era de una cultura completamente distinta, ¿sí? Que no profesaba ningún tipo de creencia igual a la que ellos podrían tener, pero independientemente de todo, eh, sobresalió en la vida de José eso, que él era un hombre temeroso de Dios, un hombre fiel a Dios, y que por ser fiel a Dios, pues también lo evidenciaba en su labor, en su ejercicio, en lo que él hacía, en su trabajo. Porque cuando leemos aquí en el capítulo 41 del 46 al 57, nos damos cuenta que José no dijo, ay, bueno, por gracia de Dios yo estoy aquí, pues me fresqué ya, pues yo estoy bien, aquí ya el faraón me dio un buen lugar, un buen puesto, una buena posición, yo aquí voy a ganar bien y chévere, sino que vemos que él actuó, o sea, vio realmente esa bendición, la valoró, ¿sí? Y fue un hombre muy diligente, muy hábil, ¿sí? Muy competente, porque nos describe el capítulo que él comenzó a visitarlas, porque igual él logró conocer y discernir, entender el sueño que el Señor le había revelado respecto a una situación que se iba a dar de manera, podríamos decir, global en ese momento, según el contexto, pues, de esa región y fue un hombre que no se quedó quieto, como decir, bueno, pues aquí estoy, chévere, yo me beneficio de esto y estoy bien, sino que fue un hombre que supo discernir, entender y fue muy diligente, por eso actuó con mucha sabiduría y logró aprovechar eh, ese lugar, esa responsabilidad, pensando no en el beneficio solamente de él, sino de todo un pueblo, ¿sí? Y vemos que él pues, empezó a trabajar durante esos primeros, los primeros años de visitar y de recolectar y de almacenar de una manera estratégica, porque la palabra de Dios nos permite ver que él donde iba y recogía, y no era que dejara allí, sino que dice que lo llevó a la ciudad y que de ahí va a ser más fácil el poder cuando se necesitara el poder distribuir lo que se necesitaba, ¿sí? Entonces, uno dice, bueno, eso no es solamente la sabiduría
humana o el conocimiento o lo que Dios le dio a él, sino que en la sensibilidad que él tenía en su amor a Dios, en su fidelidad a Dios, aprovechó todo eso para proyectarlo, para beneficiar a otros, no solamente pensando en la bendición de él de manera individual, ¿sí? Un hombre competente, un hombre responsable. Y lo que también nos permite ver aquí a través de esta historia es que Dios, bueno, José no se casó con una mujer de su pueblo, de su cultura, se casó con una egipcia, la hija de un sacerdote, y tuvo 2 hijos. Y a cada uno de esos hijos les dio un nombre que tenían un significado, ¿cierto? Y yo pensaba en eso, ¿no? El primero que dice que Manasés, que significa, o sea, como que Dios le permitió olvidarse de todos sus problemas y de su familia. Bueno, dice aquí en esta versión de sus problemas y de su familia, que dice que significa el nombre de él, que Dios lo prosperó, ¿sí? Lo hizo productivo en una tierra. Dios permitió que yo tuviera hijos en este país donde he sufrido tanto, que fue Efraín, ¿sí? O sea, que lo hizo fructífero, productivo, ¿sí? Y cada nombre de esos hijos, pues, tiene un significado y permite, pues, entender que en medio de todo esto, pues, de toda esa experiencia, él, él fue un hombre que fue restaurado por Dios de su pasado y que logró conocer y comprender el propósito de Dios en medio de esas circunstancias. Y pensando en esas actitudes de José, ver, bueno, cuál fue ese propósito de esa crisis en la vida de José. Y en el capítulo siguiente, que es, bueno, igual se extiende porque la historia es más amplia, pero en el capítulo 42, del 1 al 14. Cuando Jacob se enteró de que había trigo en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿qué hacen mirándose los unos a los otros sin hacer nada? Miren, me enteré que hay trigo en Egipto. Vayan allá y compren trigo para nosotros. De esa manera podremos sobrevivir y no nos dejaremos morir. Entonces 10 de los hermanos de José se fueron a Egipto a comprar trigo. Pero Jacob no mandó con sus otros hermanos a Benjamín, el hermano de José, porque temía que le pasara algo. Así los hijos de Israel se fueron a comprar trigo en compañía de muchos otros, porque la escasez había alcanzado la tierra de Canaán. José era gobernador del país, él era el que vendía el trigo a toda la gente de la tierra. Los hermanos de José llegaron y se postraron rostro en tierra ante él. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero actuó como si no los conociera. Les habló de una manera muy dura y les preguntó: ¿de dónde vienen? Ellos respondieron: venimos de la tierra de Canaán a comprar comida. José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. José también se acordó de los sueños que había tenido sobre ellos y les dijo: ustedes son espías, han venido a ver cuáles son nuestros puntos débiles. Pero sus hermanos le dijeron: no, Señor, nosotros, sus siervos, vinimos a comprar comida. Todos somos hijos de un mismo hombre, somos personas honestas, nosotros, sus siervos, no somos espías. Entonces José les dijo: no, ustedes han venido a ver cuáles son nuestros puntos débiles. Ellos dijeron: no, nosotros sus siervos somos 12 hermanos, los hijos de un hombre en la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor está con nuestro padre y nuestro otro hermano ya murió. Luego José les dijo: es como yo les dije, ustedes son espías. En este proceso, en la vida de José y el propósito de Dios con él, pero también con su familia. Pues para nosotros es claro que Dios siempre ha tenido un propósito y el pueblo escogido por Dios desde un principio que nos permite conocer a través de la escritura el pueblo de Israel. Igual Dios ha dado muchas promesas para ese pueblo, que nosotros
Hoy decimos somos parte del pueblo de Dios porque en la misericordia, en la soberanía de Dios, pues se extendió su favor y nos ha permitido a nosotros también hoy ser parte de ese pueblo, pero aquí es donde se despliega pues y a través de la historia nos permite conocer un poco todo ese proceso y que Dios cumple lo que Él promete. Y vemos que se cumplió lo que a través del sueño Dios le había permitido interpretar a José y empezó el momento de la sequía, el momento de la crisis, el momento de la necesidad, el momento que causó hambre en muchas regiones, en muchos lugares, tanto así que la familia de José pues también estaba sufriendo esa situación. Y el único lugar en el que se encontraba comida pues era en Egipto. ¿Y por qué había comida en ese lugar? Bueno, porque Dios permitió que José, quien asumiera esta responsabilidad de ser gobernador en este lugar, pues fuera diligente, fuera un hombre responsable, hiciera su trabajo bien, entendiendo que lo que hacía lo hacía es como para glorificar a Dios. ¿Sí? Y hubo provisión y hubo sustento para los egipcios y para aquellos que de alguna u otra manera se acercaban hasta Egipto a comprar alimento para no morirse de hambre, ¿sí? Y aquí vemos en el capítulo, en el versículo 1 de este capítulo que el papá de José, ¿no? Jacob, pues ya era un hombre muy avanzado en edad, ya para esa época, pues ya sus hijos estaban adultos y él ya estaba en una edad muy avanzada. Él no se podría desplazar, pues, pero por eso mandaba a sus hijos. Y vemos que él, de alguna u otra forma, este hombre, pues, dice, bueno, como quien dice, pues, recordando un poco las familias eran numerosas, ¿sí? En el pueblo de Israel y eran familias que de alguna u otra manera vivían todos juntos, casi la mayoría compartían como el mismo espacio, así tuvieran sus hijos, sus esposas y demás, era como que siguieran extendiendo su generación tras generación, pero pues mantenían pues como esa unidad y el estar incluso ocupar pues como espacios juntos, el mismo espacio. Y envió a sus hijos, pero no al menor, ¿sí? A pesar de la edad y demás, pues, él con determinación y en el actuar como en la responsabilidad de un padre, ¿no? Pues bueno, tenemos que hacer algo, ¿sí? Y un hombre determinado, pero también prudente, porque igual, como quien dice, yo mando a los mayores, no sea que al más pequeño, pues que era Benjamín, pues le pudiera pasar algo parecido a lo que le surgió al hermano, él desconociendo pues realmente el desarrollo de la historia y qué era lo que realmente había ocurrido con José. Pero bueno, y se cumple pues ese propósito que ellos, obligados por la situación y por la circunstancia, tuvieran que ir hacia el lugar donde estaba José, sin saberlo, ¿sí? Y el propósito que, a pesar de que había transcurrido tanto tiempo, tantos años, Dios permite que José se confronte como con esa situación de su pasado, pero también se confronte, ¿sí? Con sus hermanos, en medio de esta situación, de esta crisis, ¿sí? Y en estos tiempos yo reflexionaba en eso, ¿no? Muchos de alguna u otra manera pensamos en la crisis y a veces nos centramos como en la escasez de lo material, ¿sí? Como, bueno, ahora qué va a pasar, la economía no funciona igual, bueno, tantas cosas que se vienen a la cabeza, pero a veces como que perdemos de vista el centrarnos y pensar, bueno, ¿qué propósito realmente Dios ha tenido conmigo, con mi familia en estos tiempos? ¿Sí? Realmente lo estamos aprovechando y lo estamos viendo como una bendición de sí o sí obligarnos a
a estar juntos, sea físicamente o sea que no, porque creo que toda esta situación, como les decía en estos días a algunas personitas, nos ha obligado a que de alguna u otra manera podamos tratar de mantener como la comunicación, el mantener una relación cercana con nuestras familias, ¿sí? Con esas personas que hacen parte de ese círculo y ese núcleo que, pues, tal cual nosotros pertenecemos, y es una familia, y que la familia ha sido siempre el propósito, y Dios siempre ha tenido un propósito con las familias, ¿sí? Y miraba eso, ¿no? Que igual Dios en medio de todo, y José a pesar de todas esas circunstancias tan dolorosas y demás, igual Dios a pesar de todo permitió que tuviera que confrontar nuevamente esa situación. Y aunque él había dicho que o sea, el nombre que le dio a su hijo Manasés, no, pues le puse Dios me permitió olvidarme, ¿sí? Como de mi pasado, de mi sufrimiento, de mi familia, pero en esta situación, al confrontar, creo que él de todas maneras también se evidencia y se manifiesta su debilidad en su humanidad y esa necesidad que había. Porque aunque aquí en estos versículos no lo describe, más adelante nos damos cuenta que igual a él le dolía, ¿sí? O sea, en medio de todo todavía había algo que en su vida no había sido sanado. Y creo que estos momentos de crisis y de dificultad nos lleva a eso, ¿no? Como a evaluar, como a meditar, bueno, porque a veces nosotros tratamos de pensar como que no, pues ya hemos logrado superar estas situaciones y yo paso la hoja y sigo avanzando, pero a veces no es porque realmente yo lo haya olvidado, ¿sí? O porque realmente yo esté sano, sino porque todavía quiero más bien omitir y pasar por alto para no sentir el dolor, para no afectarme y no dejo que Dios trate esa situación también en mí, ¿sí? Y en José, pues creo que Dios permitió que se diera también eso, que después dice que él lloró, que hasta todo el reino se lo escuchó, o sea, porque era algo que causó mucho dolor también para él. Y después vemos el proceso de restauración. ¿Qué propósito también tuvo esta crisis en la vida de José? Que él comprobara que las promesas de Dios se cumplen, ¿sí? Porque él años atrás, estando más pequeño, pues Dios venía manifestándose a su vida y revelándose a través de sueños que él no entendía y que incluso eso despertó el celo y la envidia entre sus hermanos, que era realmente lo que había pasado y lo cual llevó a que ellos pues tomaran esa decisión de venderlo incluso, porque pues ellos no sabían, o sea, no entendían. Igual José tampoco, pero pues Dios permitió que esa situación se convirtiera en bendición. O sea, que el mal que de pronto sus hermanos le causaron, como uno lo ve en la historia, se convirtiera en una oportunidad para Dios bendecir, restaurar y también hacer de él un instrumento de bendición para otros, ¿sí? Y que nosotros en estos tiempos podamos como ser sensibles y ver también esto, ¿sí? Nosotros hablamos de los atributos de Dios y nos encantan las promesas de Dios. Cuando vamos a la palabra de Dios y encontramos promesas, lo que siempre hacemos es como que, resaltar y esta promesa y Señor y gracias, pero a veces como que uno las vio en el momento y pasó por alto y siguió y como que olvida lo que Dios le ha prometido. Y en José, pues en ese momento dice que él ahí recordó lo que Dios le había mostrado a través de sueños, cuando sus hermanos van y se postran porque pues no lo reconocieron, recordó ese sueño que el Señor le había dado años atrás. Y cuán importante es que también nosotros pues podamos mantener muy presentes
sí, lo que Dios nos ha prometido como sus hijos y saber que Dios, pues, lo que él promete lo cumple, que nosotros podemos ser testigos de eso, que no echemos como en saco roto lo que Dios nos habla, lo que Él nos muestra, lo que Él nos enseña, que aprendamos a retenerlo, ¿sí? Y que igual, pues, en cualquier momento Dios nos sorprenderá y nos permitirá, pues, ver que Él realmente cumple lo que promete. Y lo hizo con José y también lo hizo con su familia, ¿sí? Y el propósito de la crisis en la vida de José, el que él pudiera ser restaurado, el que su familia también, porque igual esa situación pues marcó mucho y de alguna otra manera pues los distanció como familia, pero Dios restauró, sanó, ¿sí? Y lo más bonito de todo esto es ver que preservó una familia para una nueva generación, porque en medio de todo eso, pues allí es donde continúa, ¿cierto? Ver que ya ellos posteriormente pues son llevados y allá a Egipto y pues se les cede un lugar para ellos posar y como pueblo y demás y se vuelven otra vez y se multiplican, pero pues el propósito de Dios en medio de todo ello, ¿sí? Y miraba pues cada uno de estos aspectos y yo decía, bueno, Señor, para nosotros, ¿qué ha sido este tiempo? ¿Sí? Pues ya no es cuarentena porque creo que llevamos como más de 80 días, ¿verdad? Pero que fue una situación que nos tomó por sorpresa, pero igual el propósito de Dios en medio de todo esto que se ha generado para nuestra vida, ¿sí? De manera muy particular y pensar en eso, o sea, cuál ha sido mi actitud en todo este tiempo frente a todo esto que se ha presentado y ver si realmente de pronto yo he estado como poniendo en práctica o asumiendo una actitud como la que José tuvo en medio de esas diferentes situaciones adversas en su vida. ¿Cuál ha sido como nuestra mentalidad en este momento, en estos tiempos? Si realmente hemos visto que Dios ha utilizado, ¿sí?, esta situación para mi beneficio, o tal vez me estoy dejando como permear, influenciar por todo este lenguaje, bueno, y todo lo que vemos a nuestro alrededor a través de los medios de comunicación y demás, donde a veces para algunos pareciera que estuvieran como de vacaciones, ¿no? Yo me sorprendo cada vez más y me da tristeza la irresponsabilidad a veces de la gente, porque pareciera que como, bueno, estamos en vacaciones y entonces la gente anda como que perdiendo el tiempo, definitivamente. En otros casos, pues como que en una actitud de queja, de lamento, de reproche, de crítica, de buscando culpables, a quién echarle la culpa de todo lo que está pasando, ¿sí? Y es pensar, bueno, nosotros como hijos de Dios, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo hemos visto realmente toda esta situación se ha convertido en un momento de bendición? Hemos visto cómo Dios convirtió esa crisis en bendición para mí y cuál es el propósito que ha tenido para mi vida, para mi familia. O sencillamente como que estoy desapercibido y todavía no lo entiendo, ¿sí? Y que nosotros podamos llevar a que realmente esa palabra de Dios, eso que Él nos habla constantemente, eso que Él nos enseña, eh, sea llevado a la práctica, surja en mí un plan de acción, ¿sí? Cumpla ese propósito de que yo pueda transformar y renovar mi manera de pensar y no acomodarme y no acoplarme a lo que el sistema en este mundo de alguna u otra manera constante e insistentemente ha estado
bombardeándome, ¿sí? Sino más bien tener una perspectiva, o sea, pensar como Cristo, la mente de Cristo y tener una visión y decirle, bueno, Señor, permíteme ver, ¿sí? Con tus ojos el propósito de esta situación y cómo yo como hijo tuyo puedo actuar, qué debo hacer, ¿sí? ¿Cuál es mi plan de acción? Porque miren que José, en medio de todo, su amor y su fidelidad a Dios lo llevó a que él hiciera las cosas no pensando que él estaba sirviendo al faraón, no pensando como que, ay, bueno, lo voy a hacer porque si no, pues de pronto entonces no me quitan el puesto. No, pensando en que lo que hacía lo hacía excelentemente como un hijo de Dios, para la gloria de Dios. Y que nosotros poder desarrollar eso, esa visión de las cosas, que de pronto si no hay las mismas oportunidades, que la actividad laboral no es igual, pero pedirle al Señor sabiduría para ser creativos, para ser recursivos, para aprovechar lo que Él nos ha dado y saber cómo emplearlo y cómo podemos eh, hacer de esta crisis una oportunidad para resurgir, para innovar, ¿sí? Y no de pronto como el video que veíamos al principio de esta flor, que a mí me parece, pues, la rosa de Jericó, es algo, algo, ¿cómo decirlo? Algo espectacular desde el punto de vista de decir, bueno, la creación de Dios tan maravillosa, pero también viéndolo desde el punto de vista que, bueno, esa rosa se acostumbra a como andar divagando y rodando en el desierto, llevada por el viento hasta que llegue y pose, ¡pum!, un lugar donde haya gotitas de agua, abre sus hojas, espera el milagro, sus ramas, se da el milagro, pero vuelve otra vez, ¡chum!, se seca. ¿Por qué? Pues obviamente uno sabe que en el desierto pues las condiciones no son las mejores para que algo sea fructífero, se multiplique, sí, produzca, pero describen que ella no echa sus raíces, pues igual porque de todas maneras es como la forma en que le permite a ella pues seguirse moviendo con el viento y volver y posar, pero su florecer es por unas horas nomás y vuelve otra vez la situación, el sol agotador, la seca y ella vuelve y sigue rodando, rodando por el desierto. Y yo pensaba en eso, ¿no? O sea, si nuestra vida se puede estar viendo así, o sea, donde nosotros como que nos dejamos llevar, bueno, que sea lo que Dios quiera, porque a veces también esa es nuestra actitud. Y es triste porque yo a veces me encuentro y dice, no, pero es que yo le digo a Dios que se haga su voluntad, yo espero la voluntad de Dios. Y entonces me pongo yo a confrontar, para ti, ¿qué es esperar en la voluntad de Dios? Entonces dice, no, pues yo le digo a él que se haga su voluntad. Y yo le digo, ¿tú estás seguro que eso es dejar que Dios haga su voluntad? Solo con el hecho de decir, no, pues yo dejo que Dios haga su voluntad. ¿Qué implica uno buscar, conocer y entender la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios se haga? O sea, que nosotros realmente estemos dispuestos a negarnos cada día más a nosotros mismos, a doblegarnos delante de Él, a negarnos, a rendirnos, a buscar su dirección, su consejo, no decir que se haga su voluntad y ya por eso entonces Dios hace, sino porque yo entiendo y en medio del proceso y en medio de la situación logro ser sensible en eso que Dios quiere enseñarme y mostrarme cuál es su voluntad, ¿sí? No es tan fácil y tan folclórico como uno decir, Dios, haz tu voluntad y ya, como si esa fuera la palabra mágica para que Dios hiciera su voluntad, porque no es así, porque nosotros en la palabra de Dios no lo vemos así. Cuando uno quiere realmente hacer la voluntad de Dios, uno busca conocer cuál es la voluntad de Dios. Y ese buscar cuál es la voluntad de Dios implica que cada vez nosotros estemos más en su presencia, logremos ser cada vez más sensibles espiritualmente, busquemos cada vez más que Él nos hable a través de su palabra, porque esa es la otra, ¿no? Porque a veces queremos que Dios como que llegue y nos diga cosas así muy prácticas y ya entonces nosotros hacer y no nos gusta esforzarnos y no nos gusta pagar el precio, o sea, lo que implica.
conocer y entender cuál es la voluntad de Dios. Y entonces, por eso a veces podemos andar divagando así como la rosa de Jericó en el desierto, esperando el milagro, abro y esto no me dura y no unos minuticos y vuelvo otra vez y entro en otro proceso de crisis y de desierto y sin saber pues cómo actuar, cómo responder. Y por eso, en medio de esta historia de José, yo meditaba en ello, ¿no? Y decía, bueno, qué es lo que puedo yo aplicar y cuál debe ser mi intención, ¿sí? Mi compromiso para que realmente yo pueda conocer y entender el propósito de Dios de la crisis, en medio de la crisis para mí, ¿sí? Y pues el primero, y que lo vemos en las cualidades y en las características de José, buscar definitivamente la presencia de Dios, que sea algo, ¿cómo decirlo? No algo que se convierta como en la costumbre de que, bueno, yo sé que debo orar y yo sé que debo leer la palabra de Dios, que sea algo más intencional, que sea algo realmente que venga mayor compromiso, porque para conocerlo a Él, yo necesito dedicarle tiempo y tengo que darle prioridad realmente a Dios en mi vida, para que realmente su presencia se evidencie, sea evidente a través de mi vida, no fingida, ¿sí? Sino que sea algo que naturalmente pueda fluir, que pueda decir realmente yo estoy dejando que el Espíritu de Dios me controle, me llene, me guíe. También el buscar la sabiduría, ¿sí? Como les decía, no la sabiduría humana, sino la que viene de parte de Dios, ¿sí? El direccionamiento de Dios ante cada situación, sea buena o sea mala. Porque si nosotros vemos, creo que José no era un hombre que buscaba a Dios cuando le convenía. O sea, no era un hombre que hablaba con Dios solo en los momentos de adversidad, ¿sí? Fue un hombre que dependió de Dios aún en los buenos momentos. Y más asumiendo esa responsabilidad, eso que él se le delegó, como el ser el gobernador de una región, que creo que es un cargo bien tenaz, para saber qué hacer. Y nosotros pedirle a Dios y buscar la sabiduría de Dios en todo tiempo, porque a veces tendemos a buscarlo solamente en los momentos críticos y vemos la respuesta de Dios y como que volvemos y quedamos ahí como en un estado de comodidad. Y no es así, no es así. El mantenernos fiel, el mantenerme fiel a Dios, que esto es súper importantísimo. Dios es fiel con nosotros, eso dice su palabra, que Dios no es fiel porque Él no puede negarse a sí mismo, ¿sí? Dios permanece siempre fiel, es el mismo, siempre, o sea, Dios es inmutable, no cambia, no es que hoy soy uno y mañana soy otro. Dios espera que nosotros como hijos también pueda evidenciarse esa fidelidad a Él, que no en unos momentos sí estemos y en otros momentos no, y que eso produzca de manera natural el que nosotros podamos manifestar nuestra fidelidad también a otros, a esas personas a quien Dios pone a nuestro alrededor para bendecirnos también, para ayudarnos, nuestras familias, nuestros amigos, la familia en la fe que tenemos, nuestros líderes, pastores, bueno, en fin, en los diferentes lugares y a través de los medios, como Dios puede utilizar a las personas también para bendecirnos y nosotros poder ser fiel también a eso, ¿sí? Ser fieles a ese tipo de vínculos en nuestro trabajo, en las responsabilidades que tenemos. Yo sé que de pronto a nosotros se nos
culturalmente o de manera tradicional, a veces se nos ha enseñado a decir, no, es que nadie es indispensable, nadie es indispensable. Pero últimamente, y en uno de los seminarios que antes de que empezara toda este confinamiento, el Señor me permitía replantear esa forma de pensar, es que nosotros como hijos de Dios debemos proyectarnos a hacer las cosas de una manera tan excelente como para Dios que podamos decir, que podamos vernos como indispensables en lo que hacemos. O sea, que nadie más podrá hacerlo como yo lo hago. Y no para vanagloria nuestra, o sea, no para nosotros creernos pues que, sino para entender que realmente nosotros todo lo que hagamos debemos hacerlo para glorificar el nombre de Dios. Y eso nos ayuda a cuidarnos de muchas cosas, para nosotros no permitirnos ser flexibles ante las tentaciones y ante la corrupción y ante todo lo que hoy está bombardeando y se ve de una manera muy común y normal en el mundo, ¿sí? Que si el uno es corrupto, pues yo también puedo serlo, que si el uno miente, pues yo también miento. O sea, sí, porque para nosotros como hijos de Dios, si realmente nosotros queremos, ¿cómo decirlo?, glorificarlo a Él y mostrar que le amamos, pues debemos marcar la diferencia. Y eso es en todo, así como en un ejemplo que nos daban. Si usted le toca barrer las calles, pues que usted sea el mejor barrendero de las calles, que la deje impecable y lo hace con excelencia porque es para la gloria de Dios. Y eso también es una forma de mostrar nuestra fidelidad a Dios. Que esto también nos desafía a no conformarnos, porque José fue un hombre competente, fue muy eficiente, ¿sí? Y que nosotros como hijos de Dios a veces no podemos pensar, ay, bueno, yo ya me las sé todas, esto ya, que debo ser consciente que uno necesita desaprender y aprender, que hay que implementarse. Miren, este proceso de confinamiento a muchos nos desafió en el uso de esto de las herramientas tecnológicas, porque, por ejemplo, personalmente yo, pues no es que sea analfabeta tecnológicamente, porque gracias a Dios tengo algo de conocimiento, pero hay muchas cosas que no las sé utilizar y demás, y que de alguna otra manera lo violentó a uno a buscar ayuda, a pedir consejo, asesoría y decir, no, yo tengo que buscar perfeccionarme cada vez más en algo, sí, en esto y entender que requiere que nosotros como hijos de Dios debemos desafiarnos a eso, a no pensar que ya no la sabemos todas. La capacitación es importante y pensarlo en todas las áreas de nuestra vida. No porque yo lleve 100 años de vida cristiana, entonces pensar que yo ya me sé la Biblia y me sé todas las prédicas, los sermones y qué sé yo, entonces yo no necesito, porque no es así. Nosotros necesitamos siempre tener un espíritu enseñable como hijos de Dios. Entonces necesitamos, requerimos prepararnos, implementarnos en todas las áreas. Si en lo profesional buscamos ser eficientes, pues en lo espiritual también, o sea, es algo que va integrado, no es algo que vaya desligado, tiene que ir a la par. Entonces, el implementarnos para dar lo mejor de nosotros, no conformarnos, porque a veces nos condicionamos y nos limitamos y decimos, no, es que yo no puedo, eso no lo puedo, eso me queda difícil, eso es imposible. No, porque creo que Dios lo que nos permite entender es que si en nosotros hay la disposición, el Señor se encarga de ayudarnos y nos permite conocer y descubrir cosas que a veces ni sabíamos que éramos capaces de hacer, ¿sí? Para poder ser cada día más competentes en todo y dar lo mejor de nosotros, ¿sí? En todas las responsabilidades y compromisos que nosotros podamos tener. También que, ¿cómo aplico yo esto? El buscar, realmente he entendido que el buscar la sanidad de Dios en cada área de nuestras vidas, ¿sí? Que nosotros, pues a veces casi siempre la sanidad la miramos desde el punto de vista físico, pero no, a veces hay cosas de nuestro pasado que se han quedado allí y que es necesario sacar y arrancar de raíz y quitar y para que Dios pueda sanar y para que podamos ser restaurados, ¿sí?
el que pueda romper con cosas, con esquemas, paradigmas y cosas que a veces han quedado muy arraigados y que nosotros necesitamos definitivamente despojarnos de eso, ¿sí? Ataduras, ¿sí? En muchas cosas, en nuestra forma de pensar, de ver la vida, de hacer las cosas, nuestras relaciones interpersonales, emocionalmente, ¿sí? O sea, porque a veces vivimos ahí cargando eso y a mí en eso sí me recuerda mucho el apóstol Pablo cuando dice que nosotros, dice que despojémonos de todo peso que nos asedia, ¿no? Y corramos con paciencia la carrera que el Señor ha puesto por delante. Porque es uno correr, o sea, pretender correr con una carga acá atrás es una cosa loca, es muy difícil, ¿sí? Es muy complejo y no es lo que el Señor quiere. Dios quiere que nosotros podamos disfrutar a plenitud de la nueva vida que Él nos ha dado, pero Él no nos va a obligar, sino que implica de nuestra decisión, de nuestro compromiso, de que realmente nosotros estemos dispuestos, ¿sí? Dispuestos a, y que busquemos ese cambio, ¿sí? No que vivamos allí atados y condicionados con los mismos malos hábitos, con las malas costumbres, con cosas que se supone que eran de nuestra vieja naturaleza y que debían haberse quedado allá, haber sido ya rotas, restauradas, y yo estar viviendo en una nueva, pero no, a veces pretendemos seguir disfrutando de esta nueva vida que el Señor nos ha dado, pero con esa carga allá atrás, con esas mismas costumbres, con esos mismos hábitos, con esas mismas, que lo único que se convierten es en atadura, en un ancla ya, y no es a lo que el Señor nos ha llamado. Y también el que nosotros podamos ser sensibles a Dios, ser sensibles cada vez más hacia su palabra para poder entender el propósito, mi propósito personal, ¿sí? Porque con cada uno de nosotros Dios tiene un propósito. Pues a veces uno quisiera pensar, ay, ojalá si fuera como José y el Señor me quiera poner a gobernar. Pero Dios con cada uno de nosotros tiene un plan. Y eso es muy bonito, lo que dice Jeremías 29, ¿no? Los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son de bienestar y no de mal. Pero cuando uno lee todo el contexto de lo que dice ese pasaje, pues no es que diga, ay, uno se queda solamente con esa parte, ¿no? Ay, tan bonito, todo lo que implica. Nosotros debemos siempre ir al contexto de las promesas de Dios y qué implica el poder yo recibirla también, ¿sí? El poder verla en mi vida. Y algo que me parece muy especial e importante de esta historia y que se aplique en nuestra vida es el que nos proyectemos a dejar un legado de una generación que ame y glorifique a Dios. Y cuando pienso en eso, no solo lo veo desde el contexto de la familia en consanguinidad, que es importantísimo, porque yo creo que estos tiempos de confinamiento, el propósito de Dios ha sido llevarnos a nuestras familias, acercarnos con un propósito, no para como dejarlo pasar y como que, ay, bueno, aquí soportándonos los unos a los otros, no. Dios ha tenido un propósito siempre con las familias y que nosotros podamos entender que una sociedad la construye la familia y que si nosotros esperamos un cambio en el mundo, pues hay que trabajar desde lo elemental y empieza desde mi vida y empieza también desde ese núcleo cercano que tenemos, pero también pensar en esa proyección de un legado generacional en lo que yo puedo hacer y cómo puedo influenciar en otros, ¿sí? De una generación que realmente ame y glorifique a Dios, que es como ir en una contracultura, una contracorriente, porque es triste hoy por hoy ver que estamos en la tendencia donde todo se quiere fácilmente y donde yo quiero ser bendecido sin el menor esfuerzo
y donde como que quiero estar así cruzado de brazos y que vengan todas las cosas, o sea, es una cosa muy tenaz. Y creo que eso no es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, que nosotros tenemos que evaluarlo desde nosotros, desde nuestra familia y lo que nosotros estamos proyectando y enseñando hacia los demás. Eres tú la razón y el motivo de mi voz. Puedo sentir como arde hoy tu amor en mi corazón, llenando todo mi ser, llenando todo mi ser. Te vi venir como la luz que acabó con mi oscuridad. Es tu amor, amanecer, que desvanece las tinieblas, brillando más que el sol, brillando más que el sol. Es tu amor que me da la fuerza, llena mi alma y la alimenta. Tu amor, Jesús. No temeré si tú estás conmigo, no moriré si tu amor me guarda. Tu amor, Jesús. Llenando todo mi ser, brillando más que el sol. Te vi venir como la luz que acabó con mi oscuridad. Es tu amor, amanecer, que desvanece las tinieblas, brillando más que el sol. Es tu amor que me da la fuerza, llena mi alma y la alimenta. Tu amor, Jesús, Señor. No temeré si tú estás conmigo, no moriré si tu amor me guarda. Tu amor, Jesús. Es tu amor que me da la fuerza, llena mi alma y la alimenta. Tu amor, Jesús. No temeré si tú estás conmigo, no moriré si tu amor me guarda. Tu amor, Jesús. Yo del amor sabía muy poco hasta que tú me amaste a mí. Me amaste tanto hasta la muerte que ya no pude